mañana nos acompaña en entrevista Ramiro La Peña. Él es internacionalista y miembro de la Asociación de Estudios Internacionales del Ecuador. Señor La Peña, ¿cómo está? Buen día, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias por acompañarnos, conversar un poco. Señor La Peña, la Organización de los Estados Americanos, OEA, aprobó la resolución para condenar la irrupción de la policía ecuatoriana a la Embajada Mexicana en Quito. Con la decisión se señala que el gobierno de Ecuador violó la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y la política de asilo. La resolución establece 10 puntos. Antes de analizar algunos, en general que nos cuente qué significa esta resolución, hay quienes señalan fue tibia por parte de la OEA. Bueno, a ver, el objetivo principal de la OEA, tanto con la resolución del día de ayer miércoles como con la del día martes, fue fundamentalmente dejar claro que el derecho internacional hay que respetarlo y que no se puede sentar el precedente de que cualquier país pueda violar una sede diplomática o incluso que se ponga en duda la figura institucional del derecho de asilo, ¿no? Obviamente, luego lo comentaremos, pero es una resolución que, digamos, es un tanto salomónica en tanto en cuanto reprocha a Ecuador haber violado la inmunidad diplomática de una embajada, en este caso de la Embajada de México, pero también por otra parte hace un llamado a México a que no se puede desvirtuar, digamos así, la figura del asilo político, porque de lo contrario estaríamos sentando un precedente muy grave de que cualquier país, invocando derecho nacional, podría violar una sede diplomática con el objetivo de arrestar a una persona que la comunidad internacional considere perseguido político porque tenga alguna acusación judicial, ¿no? Básicamente ese sería un poco el comentario general que podríamos hacer, ¿no? Señor La Peña, y vimos en este caso reuniones de la OEA en donde estuvo ausente México, que en este caso sería el país afectado, estuvo presente Ecuador, pues ahí el gobierno nacional emitió sus argumentos. También, ¿cómo analiza usted esta participación tanto de Ecuador y la inasistencia de México? De México se ha justificado por parte de algunos académicos justamente del país mexicano como una oportunidad para no contaminar, no desvirtuar, digamos, la decisión, la resolución y por otra parte también para que eso no afecte a la denuncia que ya en estos días la Cancillería mexicana seguramente ponga ante el CIDH por la violación de la embajada. En cuanto a la posición de Ecuador, es coherente con la que las autoridades del país ya han anunciado. Es decir, no se arrepienten de haber violado la embajada porque ponen por delante el derecho nacional a detener a una persona que estaba buscada por delitos comunes, en este caso recordemos por temas de corrupción y por tanto digamos que el argumento de Ecuador era, miren, el derecho de asilo no podía invocarse para, digamos, proteger a alguien que tenía un delito común y, por lo tanto, estábamos en violación del convenio de Caracas, ¿no? Es cierto que el convenio de Caracas tiene vacíos legales importantes, pero vuelvo y repito a mi punto anterior, es una herramienta valiosa para garantizar la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Pero el punto de Ecuador es defender que lo que hizo, lo hizo para justamente también proteger su propia soberanía ante lo que consideraba una injerencia de México en los asuntos internos de Ecuador al haber concedido el asilo político a alguien que desde su lectura de la Convención de Caracas no tenía por qué haber sido concedido el asilo, ¿no?
En consultarle, esta resolución que ha emitido la OEA frente a lo que pasó a la incursión del gobierno ecuatoriano en la Embajada de México, marca como esa línea, ese par en caso de que algún otro país pues se atreva a cometer algo como esto o no. Es que justamente la idea de la OEA y de Almagro, ¿no? De su secretario general, era justamente esa, que no se sentase el precedente de que no pasaba nada por violar una sede diplomática, ¿no? Justamente lo que se quería era proteger el sistema de derecho internacional público latinoamericano. Recordemos que nuestros países son países que están en una desventaja con respecto a las grandes potencias y que tradicionalmente su defensa ante esas desigualdades dentro del sistema internacional ha sido el derecho internacional. Entonces, recordemos además que el sistema latinoamericano lleva desde finales del siglo XIX construyendo un edificio jurídico para proteger justamente a los países y a sus ciudadanos. Entonces la OEA no podía permitir que se sentase un precedente tan grave como este, ¿no? Esa es justamente la intención, que no quedase duda de que la comunidad latinoamericana respaldaba ni por asomo algo tan grave como es asaltar una sede diplomática y nos guste o no nos guste, en el momento de los hechos, Jorge Glass era asilado político, no se le podía sacar de la embajada. Como ha destacado, por ejemplo, la doctora Astroza desde Chile o Saltalamanquia desde México, Ecuador podría haber acudido a instancias internacionales a denunciar que la concesión del asilo era irregular, pero eso no le daba derecho a invadir una embajada. Y eso es justo lo que la OEA ha querido dejar claro, ¿no? Para no sentar un precedente. Seguimos en esta entrevista analizando un poco esta resolución que ha emitido la OEA frente a la incursión del gobierno ecuatoriano en la Embajada Mexicana en Quito. Y en uno de los puntos de esta resolución se exhorta a Ecuador y México a que, de acuerdo con el derecho internacional, inicien un diálogo y tomen acciones inmediatas para resolver este grave asunto de manera constructiva. Este punto, ¿qué tan viable cree usted que puede ser en medio de estas tensiones entre ambos países? A ver, hay una cosa fundamental que viene incluso desde el espíritu de la construcción de Naciones Unidas en 1945, organización de la que, por cierto, buena parte de los países latinoamericanos son firmantes originarios. Y ves que toda controversia, todo conflicto debe resolverse mediante la negociación, mediante el diálogo y justamente la llamada a que México y Ecuador se sienten a conversar, se sienten a hablar, está respaldada en ese principio, ¿no? Imagínense lo que supone para la región latinoamericana que dos países que además tienen que cooperar, porque tenemos asuntos comunes que no podemos resolver por nosotros solos. Me estoy refiriendo al tema del narcotráfico, al crimen organizado transnacional y me estoy refiriendo a que, por ejemplo, aquí en Ecuador tenemos a cárteles mexicanos colaborando con bandas ecuatorianas y Ecuador en los últimos años se ha convertido en un hub logístico desde donde sale cocaína hacia el norte del continente para acabar en Estados Unidos y parte de esa droga está compartida con cárteles colombianos, mexicanos, con lo cual el sistema latinoamericano no puede permitirse que dos países que ahora mismo son claves en la lucha contra el narcotráfico estén enfrentadas y peor, no tengan relaciones diplomáticas por una cuestión que se podía haber resuelto por cauces diplomáticos y que, sin embargo, una de las partes decidió resolverlo de una manera que no es tolerable para el concierto internacional. Entonces, ese llamado es una petición de decir, bueno, vamos a ver, sí, lo que ha pasado es grave, sí, es
intolerable, sí. Las dos partes hicieron cosas mal, sí, pero siéntense, resuélvanlo, porque como región no podemos permitir que tengamos enfrentamientos permanentes entre países miembros que además, vuelvo y repito, tienen que cooperar porque tienen amenazas muy importantes bilaterales, ¿no? Señor La Peña, y este diálogo en el que en este caso exhorta a la OEA, ¿quién debe empezarlo, Ecuador o México? Buena pregunta. A ver, aquí hay un principio básico y es que las autoridades ecuatorianas no parecen dispuestas a pedir disculpas por lo que pasó. Es decir, a no reconocer que el asalto a la embajada estuvo mal, no se tenía que haber hecho, ¿no? Y quizá por parte de México también ayudaría mucho a decir, bueno, quizá el asilo a Glass no lo estudiamos bien, no teníamos toda la información, no sé. Yo creo que tiene que ser que las dos partes reconozcan que hicieron cosas mal para poder partir de un diálogo. Pero yo creo que quizá el primer pasito debería darlo Ecuador porque, ok, México pudo haber cometido un error al conceder a Glass el asilo. Ya recordemos que Caracas contempla que es el país asilante el que decide si el solicitante es o no asilado político. Esa potestad la tenía México, ¿de acuerdo? Pero México también tenía que haber dicho, bueno, ¿qué delitos se te acusa? Porque a lo mejor te puedo o no te puedo dar esa categoría. Y en cuanto a Ecuador, nunca debió de invadir suelo diplomático, nunca, nunca, es una acción gravísima. Entonces yo creo que el diálogo debería de empezar por un reconocimiento ecuatoriano de que cruzó una línea que no tenía que haber cruzado y a renglón seguido quizá el reconocimiento de México de que tal vez interpretó el caso de Nelas de una manera limitada, ¿no? Yo creo que como en toda disputa entre personas individuales, el reconocimiento de responsabilidades ayuda mucho a romper con el círculo vicioso del conflicto, ¿no? Seguimos en esta entrevista con Ramiro La Peña, internacionalista y miembro de la Asociación de Estudios Internacionales del Ecuador. Y señor La Peña, también en la parte final de esta resolución, en el punto 10, se dice seguir ocupándose de este asunto y considerar otras acciones que puedan ser necesarias. ¿Cuáles podrían ser estas otras acciones necesarias frente a este tema? Ya en la parte final. Bueno, quizá lo que se puede invitar, aunque lo dudo mucho, es quizá a que algún país quiera ejercer algún rol de mediador, si es que las partes en conflicto no quisieran sentarse a negociar, si es que el Estado ecuatoriano no quiere hablar con México, mediación, buenos oficios. Quizá también se me ocurriría pensar en, oye, si hay vacíos en la Convención de Caracas, tal vez es hora, desde el año 54, de revisar la convención para ver si ajustamos cosas de manera que quede mucho más clara la figura del asilo. No se trata de tumbar la figura del asilo, ¿no? Obviamente, esta resolución no impide a México seguir con sus planes iniciales de llevarnos a las Cortes Interamericanas para reclamar por la invasión de la embajada, ¿no? Eso sí tiene que quedar claro. Esto a México no le impide o no es óbice para que ejerza su derecho de protesta y por supuesto que busque reparación a través de los mecanismos interamericanos, ¿no? Señora Peña, le agradecemos mucho por su tiempo para los medios comunitarios que hacemos Corape. Gracias por este análisis frente a la resolución que ha emitido la Organización de los Estados Americanos, OEA, que en este caso condenó la irrupción de la policía ecuatoriana a la embajada mexicana aquí en la capital ecuatoriana. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias. Un saludo. Buenos días.
Que tengan un excelente día. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía de este espacio para que estén al día de todo lo que ha ocurrido en el país en las últimas horas.